La música en el banquete de mi propia boda sonaba suave, pero la voz que la atravesó estaba afilada por la incredulidad. Un hombre distinguido con el uniforme de capitán de navío se levantó de la mesa principal, con los ojos clavados en mí. Esas cicatrices, dijo con la voz temblorosa lo justo para que yo lo oyera. Yo estaba allí en Túnez. Tú eras la agente al mando de la escolta del embajador. Tú eras Espectro. En ese momento vi como todo el color desaparecía de la cara de mi padre, y su boca se abría en una grotesca mueca de asombro. El mundo pareció detenerse, pero 30 minutos antes, ese mismo silencio tenía un peso y un significado muy diferentes. Intentaba deslizarme por el salón de la finca para sentirme como una novia, pero lo único que sentía eran las miradas familiares. Los invitados no miraban mi vestido. Miraban la piel marcada y texturizada del lado izquierdo de mi cara y mi cuello. Entonces, un agarre de hierro en mis brazos me detuvo. Era mi padre, don Ricardo, un hombre que creía que las apariencias valían más que la verdad. Me arrastró hacia un pequeño rincón apartado con su sonrisa convertida en una línea tensa y furiosa. Su voz era un susurro venenoso destinado solo para mí. Por el amor de Dios, Elena, no puedes usar más maquillaje, siseó, desviando la mirada hacia los invitados. Estás incomodando a la gente. Vete a la suite nupcial y quédate allí hasta el corte de la tarta. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme mientras asestaba el golpe final. Estás avergonzando a esta familia. Las palabras cayeron como piedras, tal como siempre lo habían hecho. Era la misma vergüenza que sintió cuando elegí una carrera en las fuerzas de seguridad del Estado en lugar de un prestigioso bufete de abogados en el barrio de Salamanca. La misma vergüenza que cuando llegué a casa con el pelo corto y una mirada endurecida. Mi hermano pequeño, Leo, un alma noble que siempre intentaba protegerme de la tormenta, se apresuró a acercarse. Vio la expresión de mi cara y abrió la boca para hablar, pero nuestro padre lo silenció con una sola mirada fulminante que le había funcionado durante 20 años. Leo se desinfló y yo simplemente le negué levemente con la cabeza. No era su batalla. Mi padre pensaba que yo era una desgracia, una muñeca rota que debía esconderse en su cuadro perfecto. No tenía ni idea. Solo intentaba avergonzarme frente al único hombre en la tierra que sabía exactamente cómo me hice estas cicatrices. Para entender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desarrollarse, hay que comprender las dos vidas que yo vivía. Mi padre, don Ricardo, un promotor inmobiliario que adoraba el altar de la opinión pública, le encantaba ser el centro de atención en las cenas familiares. Recuerdo una aproximadamente un año antes de la boda, con el aire cargado del olor a asado y con descendencia casual. Levantó su copa de Rioja, con una sonrisa de autosuficiencia en los labios. Un brindis por el reciente ascenso de mi sobrino a gerente regional en esa consultora de marketing. Por la verdadera ambición, declaró con las palabras resonando en una comparación tácita dirigida directamente a mí. La mesa estalló en aplausos educados. Más tarde, cuando hubo una pausa en la conversación, mencioné en voz baja que me iban a trasladar a un nuevo destino. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Simplemente agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca molesta. Otro trabajo aburrido de embajada, supongo, suspiró. La viva imagen de la decepción paterna, moviendo papeles para algún burócrata en un país del que nadie ha oído hablar. Luego se volvió hacia mi madre, una mujer que hacía mucho tiempo había decidido que la paz era preferible a la justicia, y dijo: solo intenta no ser tan intensa, querida. Es poco femenino. Solo asentí sintiendo el ardor familiar de la injusticia, un dolor sordo en el pecho. Fue entonces cuando usó el apodo que me había puesto cuando me uní al Cuerpo Nacional, un nombre que encapsulaba perfectamente mi lugar en su mundo, la postal. Porque, como le encantaba decir a la gente, lo único que recibían de mí eran postales ocasionales y vagas de lugares supuestamente insignificantes. Era su forma de reducir mi vida, mi carrera, mi propia existencia a un trozo de cartón endeble con una imagen bonita. No tenía ni idea. La verdad era que no estaba moviendo papeles. Estaba en Túnez y era la agente encargada de la seguridad diplomática en una zona de alto riesgo. Mi trabajo era proteger al embajador español, una responsabilidad que era todo menos aburrida. Recuerdo una sesión informativa previa a la misión particularmente tensa. Mi equipo se reunió alrededor de un mapa satelital en una sala segura, con el aire vibrando por el zumbido de los servidores y la ansiedad contenida.
No discutíamos sobre clips y archivadores. Discutíamos sobre vectores de amenaza, blindaje de vehículos y el plan de acción de emergencia para el peor de los escenarios. Mi mundo era uno de riesgos calculados y vigilancia constante. Un mundo donde un solo error podía tener consecuencias devastadoras. Y entonces ocurrió el peor de los escenarios. Una explosión repentina y ensordecedora sacudió la embajada. La onda expansiva destrozó las ventanas y envió una columna de humo y escombros al aire. Un coche bomba había atravesado el muro exterior. En el caos resultante no hubo tiempo para el miedo, ni espacio para la duda. Mi entrenamiento tomó el control. Recuerdo haber dado órdenes, con la voz tranquila y firme en medio de los gritos y el zumbido en mis oídos. Recuerdo haber protegido al embajador con mi propio cuerpo, el calor del fuego abrasando mi piel mientras coordinaba nuestra defensa. Mantuvimos la posición, mi equipo y yo, hasta que llegaron los GEO, el Grupo Especial de Operaciones. Ahí es donde conseguí las cicatrices, las que mi padre encontraba tan vergonzosas. Mi hermano pequeño, Leo, un estudiante de máster con una mente aguda y un sentido de la empatía aún más agudo, siempre sospechó que había más en mi vida de lo que dejaba ver. Era el único que hacía preguntas reales. Preguntas que nunca podía responder. No conocía los detalles, por supuesto, pero me conocía a mí. Sabía que yo no era ala postal. Era mi aliado silencioso, mi apoyo tranquilo, la única persona en mi familia que me veía, realmente me veía, incluso cuando no sabía lo que estaba mirando. Él era quien me enviaba mensajes de texto a altas horas de la noche solo para decir que pensaba en mí, solo para recordarme que no estaba completamente sola en el mundo. Mi padre medía el éxito en apretones de manos y titulares de prensa. Mi mundo lo medía en latidos y supervivencia. Durante años mantuve esos mundos separados para protegerlos. Pero tras sus palabras en mi boda, me di cuenta de que no los estaba protegiendo a ellos. Estaba protegiéndolo a él de una verdad de la que no era digno. Tras las palabras de mi padre, no me retiré a la suite nupcial avergonzada como él había ordenado. Me alejé con pasos medidos y firmes, y encontré un rincón tranquilo con vistas a la pista de baile. La ira no era caliente y desordenada. Era una furia fría y clarificadora. Durante toda mi vida, él había establecido los términos del compromiso, definiendo mi valía en su escala superficial y encontrándola deficiente cada vez, los constantes despidos, el apodo denigrante, el puro agotamiento de ser invisible. Todo se fusionó en un único punto duro de claridad. Había terminado de jugar bajo sus reglas. Mis ojos escanearon la sala, y fue entonces cuando lo vi. El capitán Álvaro Mendoza, un primo lejano de mi nuevo marido, a quien solo había conocido brevemente antes de la ceremonia. Pero lo reconocí de una vida diferente, no de una reunión familiar, sino de una sesión informativa de alto nivel de fuerzas conjuntas en una sala segura sin ventanas hace 3 años. Él era comandante entonces, un hombre cuya autoridad era absoluta. Aquí, fuera de contexto, con un vestido de novia y con el pelo suelto, no había hecho la conexión. Solo veía a una novia. Y en ese momento me di cuenta de que el sistema al que servía, un sistema basado en el honor y el reconocimiento oficial del sacrificio, estaba presente en esta sala. Era una autoridad que mi padre no podía negar. Esto no sería una confrontación emocional. Sería una corrección de procedimiento. Con mi decisión tomada, una extraña calma se apoderó de mí. Caminé hacia el DJ de la boda, un joven que parecía un poco intimidado cuando me acerqué. Le dediqué una cálida sonrisa de novia y le hice una petición sencilla. Le expliqué que teníamos a un distinguido invitado militar con nosotros y que me gustaría tomar un momento para honrar su servicio durante los brindis formales. Para todos los demás parecería un gesto patriótico y amable. Para mí, era la creación de una plataforma formal, un escenario donde la verdad pudiera presentarse como un hecho irrefutable. A continuación, busqué a mi hermano Leo con el rostro aún nublado por la preocupación por mí. Puse una mano en su brazo, mi voz baja pero firme. Necesito que hagas algo por mí, le dije mirándolo a los ojos. Asegúrate de que papá esté de pie justo al lado de la mesa presidencial durante los brindis. Solo dile que el fotógrafo quiere una foto familiar perfecta allí. Leo me miró y debió ver el acero detrás de mi mirada. La comandante, no la hermana. No hizo una sola pregunta.
Simplemente asintió, convirtiéndose en mi apoyo táctico involuntario. Estaba posicionando a mi objetivo perfectamente para el radio de explosión de la verdad. Mi padre era un experto en librar batallas emocionales en el salón de casa. Pero este no era el salón de casa. Este era un evento formal, y yo estaba a punto de introducir un protocolo que él no entendía. Él pensaba que era el invitado de honor. En realidad, era el objetivo de un informe formal. El tintineo de las copas disminuyó lentamente a medida que comenzaban los brindis de la noche. Mi padre, Ricardo, se colocó en la mesa principal, exactamente donde Leo lo había maniobrado tan hábilmente. Sonreía a la multitud, absorbiendo la atención como una planta hambrienta al sol. Su discurso fue exactamente lo que esperaba, una obra maestra de la superficialidad. Habló largo y tendido sobre la maravillosa unión de dos familias prominentes, sobre las oportunidades de negocio que este matrimonio representaba, sobre el brillante futuro de su nuevo yerno. Era una actuación, una narrativa cuidadosamente elaborada diseñada para elevar su propio estatus a los ojos de sus invitados. Mencionó mi nombre solo una vez, una referencia pasajera a su encantadora hija Elena, antes de pasar a una historia sobre una partida de golf que había jugado recientemente con el padre del novio. Me quedé allí de pie con mi vestido de novia, un accesorio en su producción. Mientras hablaba, no solo escuchaba sus palabras. Oía el eco de 1000 otros momentos como este. Veía el proyecto de ciencias que se perdió por una cena con un cliente. La graduación de la universidad a la que llegó tarde, las innumerables veces que mis logros fueron recibidos con una palmadita distraída en la cabeza antes de cambiar el tema a algo que realmente importaba, él mismo. Finalmente levantó su copa, el brindis concluyó oficialmente y la sala se llenó de aplausos educados para un hombre que creían que era un padre orgulloso. Entonces llegó mi turno. Caminé hacia el micrófono con movimientos tranquilos y deliberados. La sala se calmó de nuevo, esperando lágrimas o un discurso emocional entrecortado de la novia feliz. Agarré el pie del micrófono con la mano firme. Gracias, papá, comencé, mi voz clara y uniforme, resonando fácilmente en la sala silenciosa. Hablando del tema del servicio, me alegro mucho de que lo hayas sacado a colación. Tenemos a un oficial condecorado con nosotros esta noche. Me volví e hice un gesto hacia el hombre uniformado sentado al frente. Capitán Álvaro Mendoza. Hice una pausa, dejando que su nombre flotara en el aire. Capitán, en nombre de todos los presentes, gracias por su servicio. Una ola de aplausos respetuosos recorrió la sala. El capitán Mendoza, pareciendo ligeramente sorprendido de ser señalado, se puso de pie para dar un breve y humilde asentimiento de reconocimiento. Era un hombre acostumbrado al protocolo, y esto era parte de él. Pero mientras estaba de pie, sus ojos se encontraron con los míos. Yo estaba a solo unos metros de distancia, bañada por el suave resplandor de las luces del salón. Vi el momento exacto en que su educada sonrisa social se desvaneció. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de incredulidad cruzando sus rasgos. El profesional en él tomó el control, su postura se enderezó casi imperceptiblemente mientras su cerebro procesaba una realidad imposible. La sala quedó completamente en silencio, sintiendo el cambio de energía. Ignoró el micrófono frente a él. Dio un paso hacia mí, su voz baja, pero con una autoridad que exigía atención. Agente Soria. El apellido cayó en el silencio como una piedra. Vi la sonrisa radiante de mi padre vacilar, una grieta en su fachada perfecta. Los ojos del capitán estaban clavados en los míos, viendo más allá del vestido, más allá de la boda, y dentro de un recuerdo de fuego y caos. El asedio de Túnez, continuó, su voz ganando fuerza. Tu nombre en clave era Espectro. Se tocó suavemente su propia mejilla, un gesto fantasma. Yo era el comandante de la fuerza de tarea conjunta que supervisó la evacuación. Escuchamos las comunicaciones por radio. Lo escuchamos todo. Dio otro paso. Su voz ahora llena de una reverencia que silenció cada respiración en la sala. Mantuviste la línea durante 2 horas después de que tu posición fuera comprometida. Las comunicaciones habían caído. El perímetro había sido violado. Pensamos que te habíamos perdido. Su mirada se desvió hacia el lado de mi cara, hacia las marcas que mi padre encontraba tan vergonzosas. Su expresión se suavizó con profundo respeto.
Esas cicatrices, dijo bajando la voz de nuevo. Te las hiciste sacando al embajador García del vehículo en llamas después de que estallara el coche bomba. Finalmente se apartó de mí y se dirigió a la sala atónita, su voz resonando con la claridad de una citación oficial. La mujer que conocen como Elena, anunció, sus ojos encontrando a mi padre en la multitud, es conocida en otros círculos como la agente que defendió sola a un embajador y fue condecorada con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo por su heroísmo. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. Mi padre estaba congelado, su rostro convertido en un lienzo grotesco de conmoción y humillación pública. La narrativa que había construido tan cuidadosamente toda su vida, esa en la que él era el patriarca y yo la decepcionante e insignificante postal, había sido totalmente demolida. Los invitados ya no miraban mis cicatrices con lástima. Miraban a mi padre con un desprecio helado y naciente. A sus ojos se había convertido en lo que más temía, un necio. El capitán se volvió hacia mí. No ofreció un abrazo ni un apretón de manos. Simplemente me dio un lento asentimiento formal, una señal de profundo respeto entre dos profesionales que habían visto lo peor del mundo. Fue un reconocimiento que me colocó en un mundo de honor que mi padre nunca, jamás podría tocar. Durante 20 años, la voz de mi padre había sido la más fuerte en mi vida. Pero en el espacio de 30 segundos, fue silenciada por una verdad que no podía disminuir. Entregada por un hombre que encarnaba el honor que él solo fingía tener. El silencio que mi padre dejó a su paso fue más profundo que cualquiera de sus discursos grandilocuentes. No hubo salida dramática ni confrontación final, él y mi madre simplemente se esfumaron de la recepción. Se evaporaron en la noche, su estatus social evaporándose ante sus ojos, incapaces de soportar los cientos de miradas que ahora los veían tal como eran. El espacio que dejaron vacante se llenó inmediatamente, no con el peso sofocante de la obligación familiar, sino con una calidez y un respeto que nunca había conocido. Mis nuevos suegros me rodearon, con los rostros grabados de asombro. Los invitados que antes me habían ofrecido miradas de lástima ahora se acercaban con tranquila reverencia, haciendo preguntas tentativas sobre mi trabajo, sus palabras entrelazadas con un respeto que era completamente nuevo para mí. Mi marido no dijo una palabra. Simplemente tomó mi mano, su agarre firme y constante, sus ojos brillando con un orgullo que se sentía como volver a casa. Al otro lado de la sala, vi al capitán Mendoza hablando tranquilamente con mi nuevo suegro. Mi suegro, un hombre gentil que siempre había sido amable conmigo, escuchaba con lágrimas brotando en sus ojos. Atrapó mi mirada y me dio un asentimiento, una promesa silenciosa de que en esta familia, mi historia sería honrada. Mis cicatrices entendidas no como imperfecciones, sino como medallas. Por primera vez en mi vida, no era una nota al pie en la historia de otra persona. Yo era la historia y finalmente estaba siendo celebrada por la mujer que realmente era, no por la hija que se suponía que debía ser. 6 meses después, el vestíbulo de mármol del ministerio se sentía menos como un lugar de trabajo y más como un santuario. Llevaba un traje profesional impecable, esperando a mi hermano. El equipo táctico estaba guardado, pero el sentido de propósito permanecía. Cuando Leo llegó, tenía una mirada preocupada en su rostro. Encontramos una pequeña cafetería y, después de pedir, finalmente me dijo qué pasaba. Papá llamó, dijo, negándose a mirarme a los ojos. Dejó un mensaje de voz largo e incoherente. Todo era sobre él, por supuesto, sobre lo humillado que estaba, como la gente lo trataba de manera diferente. Leo finalmente levantó la vista, con expresión firme. Lo borré, Elena. No merece hablarte hasta que entienda lo que es una disculpa real. Me incliné sobre la mesa y apreté su mano, una ola de gratitud invadiéndome. Ya no era solo mi hermano pequeño. Era mi aliado más leal, el guardián de una paz que yo todavía estaba aprendiendo a habitar. Nuestro almuerzo no fue solo de los dos. Unos minutos más tarde se nos unió mi colega Marcos, un ex infante de marina cuyo ingenio seco era tan agudo como su puntería. Se deslizó en la cabina, dando una palmada en el hombro de Leo como a un viejo amigo. Los tres caímos en un ritmo fácil. La conversación fluía naturalmente desde la tesis doctoral de Leo hasta una historia divertida de nuestro último ejercicio de entrenamiento. Marcos se volvió hacia mí, con una sonrisa en la cara. Entonces, ¿has decidido dónde quieres que se estacione tu nueva escolta? Los altos mandos están listos para firmar tan pronto como des la orden.
Mi ascenso para liderar mi propio equipo de seguridad era oficial. Estaba sucediendo allí, en esa ruidosa cafetería. Mis dos mundos, el profesional y el personal, finalmente se fusionaron en un todo cohesivo construido no sobre la sangre, sino sobre una base de respeto incondicional. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un correo electrónico. El nombre del remitente hizo que se me cortara la respiración por un segundo. Ricardo. El asunto eran dos simples palabras: lo siento. Sentí que Leo y Marcos me miraban, pero levanté una mano, necesitando enfrentar esto sola. Lo abrí. La primera línea decía: no tenía idea de por lo que estabas pasando. Dejé de leer. Por supuesto que no tenía ni idea. Nunca preguntó. Nunca me vio el tiempo suficiente para siquiera intentar entender. Lamentaba las consecuencias que estaba enfrentando, no el dolor que había causado. No sentí ira. No sentí necesidad de venganza. Sentí una tranquila sensación de cierre. Miré el correo electrónico durante un largo momento. Este fantasma digital de una relación que ya no era mía para arreglar. No lo borré. No respondí. Simplemente pulsé archivar. La notificación desapareció de mi pantalla. Mi paz ya no estaba atada a su absolución. Era mía, ganada y pagada. Levanté la vista de mi teléfono y sonreí a mi hermano y a mi amigo, mi verdadera familia. Luego me di la vuelta y caminé con ellos de regreso al edificio donde se estaba forjando mi verdadero legado. Cada día, mi padre me enseñó que las cicatrices eran algo que debía esconderse con vergüenza. Aprendí que algunas cicatrices son un testimonio no de lo que te hicieron, sino de lo que te negaste a rendir.